Hola a todos, mi nombre es Sebastián Pavón Ojeda y les voy a estar presentando mi trabajo final acerca de la clonación humana e issues ético-morales. Aquí pues la tabla de contenido de lo que le vamos a estar presentando, pues tenemos la introducción, la historia, línea de tiempo, técnicas de clonación, aplicaciones potenciales de la clonación, beneficios, riesgos y limitaciones, regulaciones internacionales, aspectos éticos de la clonación, el debate moral sobre la clonación humana, el futuro de la clonación humana y pues terminamos con nuestra conclusión. Pues a modo de introducción, sabemos que la clonación humana y la edición genética han revolucionado la ciencia moderna. Estas tecnologías prometen resolver problemas médicos complejos, pero también abren un debate ético profundo. Esta presentación analizará los aspectos científicos, éticos y regulatorios de la clonación humana. Un poco de historia y definición de la clonación humana, pues es que la clonación se inició con experimentos en animales durante el siglo XX. Esta consiste en crear una copia genéticamente idéntica de un organismo humano. Los tipos principales de clonación son la clonación terapéutica, la cual es utilizada para regenerar tejido o células humanas para tratamientos médicos, y la clonación reproductiva, la cual busca crear un organismo completo, una copia exacta de otro individuo. Aquí a mano derecha pueden ver la imagen que muestra el proceso de creación de un plásmido recombinante mediante técnicas de biotecnología molecular. Primero se utiliza una enzima de restricción para cortar tanto el plásmido circular como el gen de interés. Esto genera extremos compatibles en ambas moléculas de ADN. Luego, el gen blanco, como podría ser un gen de insulina, por ejemplo, se une al plásmido abierto mediante la acción de la enzima de ADN ligasa, que sella los enlaces entre las moléculas. El resultado final vendría siendo un plásmido recombinante que contiene el gen de interés, listo para ser introducido en una célula huésped con el fin de replicarlo o expresarlo. Para continuar con un poco de más historia y definición, tenemos que como técnica similar existe la edición genética, particularmente la técnica de CRISPR-Cas9, la cual ha revolucionado la biotecnología al permitir la modificación precisa de genes. Ambas tecnologías pueden combinarse para optimizar resultados en la creación de organismos. Algunas aplicaciones de la edición genética vendrían siendo la corrección de mutaciones genéticas causantes de enfermedades, mejorar ciertas características genéticas como por ejemplo la resistencia a algunas enfermedades y su uso en la clonación para garantizar organismos sin defectos genéticos. Aquí le podemos abundar un poco en los casos que se han utilizado la edición genética o la clonación, pues la clonación ha sido objetivo de la biotecnología por décadas, comenzando con experimentos en anfibios para la década de los 1950. En el 1996, Dolly, una oveja, se convirtió en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta mediante transferencia nuclear de células somáticas, conocido como SCNT. Esto marcó un gran logro en la investigación genética. A mano derecha pueden ver una foto de Dolly, que fue la oveja clonada. Una línea de tiempo en cuanto a la clonación, pues tenemos que para el 1952 la primera clonación exitosa de ranas surgió. En el 1984 surge el primer mamífero clonado a partir de células embrionarias. Para el 1996 es que nace Dolly, que fue el primer mamífero no clonado a partir de células adultas. Y en el 2018 es que surgen los primeros monos clonados utilizando la técnica de SCNT. Las técnicas de clonación, pues está la más común, que es la que les acabo de mencionar, que es la transferencia nuclear de células somáticas, o conocida por sus siglas en inglés como SCNT. Este proceso en el cual el núcleo de una célula somática se transfiere a un óvulo, al que se le ha eliminado su núcleo. El óvulo reprograma el núcleo transferido para iniciar el desarrollo embrionario, y se utiliza en clonación reproductiva y en clonación terapéutica. Aquí a mano derecha pueden ver la imagen, la cual ilustra el proceso de la transferencia nuclear de células somáticas. En este proceso, el núcleo de un óvulo es extraído dejando solo el citoplasma del ovocito, y posteriormente el núcleo de una célula somática, que es el que contiene el ADN del organismo a clonar, es introducido en el óvulo vacío. Después de esta transferencia, se aplica una activación artificial como un tipo de estímulo eléctrico o químico para estimular la división celular, lo que da lugar al desarrollo de un embrión. Este embrión puede luego ser implantado en un organismo huésped para su desarrollo completo. Y pues, este método es el utilizado
en la clonación de organismos como la oveja Dolly, como antes le había mencionado. Un poco de introducción de la edición genética del CRISPR-Cas9 y su relevancia en la clonación, pues es que el CRISPR-Cas9 es una técnica que permite editar genes de manera precisa y eficiente. En la clonación, CRISPR puede mejorar el ADN transferido, eliminando entonces los defectos genéticos o introduciendo características deseadas. De igual manera, el CRISPR-Cas9 amplía las aplicaciones de la clonación al permitir las modificaciones genéticas específicas antes de la implantación. A mano derecha pueden ver una imagen la cual ilustra dos aplicaciones principales de la tecnología CRISPR-Cas9, la edición genética y la activación genética. En el lado izquierdo se representa la edición de genes utilizando la proteína de Cas9, la cual es guiada por RNA, para realizar corte en el ADN objetivo. Este corte genera una ruptura de doble hebra que puede repararse mediante dos mecanismos: la unión de extremos no homólogos, que introduce mutaciones como inserciones o deleciones, o la reparación dirigida por homología, la cual utiliza una plantilla de ADN donante para corregir o modificar el gen de interés. En el lado derecho de la imagen se muestra la activación genética utilizando una forma inactiva del Cas9, que se dirige al gen objetivo sin cortar el ADN, y mediante complejos como el SAM, que vendría siendo el Synergistic Activation Mediator, y dominios activadores como el VP64, el cual activa la expresión del gen. Estas técnicas permiten tanto la modificación como la regulación precisa de genes en investigación y terapia física. Pasamos ahora entonces a las aplicaciones potenciales de la clonación, pues tenemos que en la medicina regenerativa está el uso de células madres derivadas de embriones clonados para regenerar tejidos dañados. De igual manera está la aplicación en enfermedades degenerativas como el Parkinson's o la diabetes tipo 1, y por el potencial para cultivar órganos completos para ser trasplantados sin rechazo inmunológico. Adicionalmente tenemos que en las investigaciones de enfermedades existe la creación de modelos genéticos clonados para estudiar enfermedades humanas o avances de tratamientos personalizados al replicar tejidos específicos afectados por enfermedades. En cuanto a la recuperación de especies en peligro, pues tenemos el uso de la clonación para preservar especies en peligro de extinción mediante la reproducción de individuos genéticamente idénticos, que como por ejemplo tenemos la clonación del hurón de patas negras y el caballo de Przewalski. Pasamos entonces a los beneficios de la clonación humana, que entonces aquí tenemos los tratamientos personalizados. Como conocemos, la clonación y la edición genética permiten crear terapias adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente, al igual que están las posibilidades de regenerar órganos o tejidos específicos. En cuanto a avances en genética, pues está la identificación y corrección de mutaciones genéticas, al igual que tenemos las mejoras en investigación biomédica y nuevos tratamientos para enfermedades genéticas. Algunos riesgos y limitaciones en cuanto a la clonación humana, pues se dividen por categoría, y comenzamos con la categoría del abuso de la tecnología. Pues aquí tenemos el uso indebido para la creación de superhumanos o individuos con características específicas. Está el potencial de la discriminación genética. En cuanto a dilemas de identidad, pues pueden haber cuestionamientos sobre la individualidad y la dignidad de los clones. Y entonces en la desigualdad social, pues puede haber un acceso limitado a las tecnologías, las cuales puede crear mayores desigualdades entre quienes pueden o no pueden costear los costos de la clonación humana. La clonación humana o la edición genética van más allá de la ciencia, pues existen algunas regulaciones internacionales y tenemos algunas normas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, pues en el 2021 se pautaron éticas sobre la edición del genoma humano. Estas normas buscan garantizar un uso seguro, ético y responsable de las tecnologías éticas, incluyendo la clonación. Actualmente existen legislaciones en algunos países clave, como por ejemplo en Estados Unidos, la clonación reproductiva está prohibida, pero la clonación terapéutica es permitida bajo estrictas regulaciones. En el caso del Reino Unido, se permite la clonación terapéutica, pero bajo el marco del Human Fertilization and Embryology Act. En el caso de China, pues este lidera las investigaciones en clonación, pero enfrenta críticas por la falta de transparencia en sus prácticas regulatorias. Adicionalmente, existe una necesidad de regulaciones globales, pues existe un vacío en las normativas internacionales que aborden de forma uniforme el uso de la clonación humana. Es crucial establecer acuerdos globales para evitar el mal uso de estas tecnologías y garantizar equidad en su acceso.
A nivel mundial, aproximadamente hay 46 países que han prohibido formalmente la clonación humana en todas sus formas. Algunos de los países con leyes en cuanto a la clonación son los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Japón, Alemania, Australia, Francia, India, Rusia y Canadá. En la tabla presentada estaré tocando las regulaciones internacionales de cada uno de los países mencionados anteriormente. En el caso de Estados Unidos, existe el permiso terapéutico de la clonación, pero este varía por estado. En cuanto a la clonación reproductiva, esta está prohibida, entonces la supervisión legal en Estados Unidos vendría siendo legislación estatal y federal en la investigación biomédica. En cuanto al Reino Unido, el permiso terapéutico de la clonación existe, pero la clonación reproductiva está prohibida. La supervisión legal es el Human Fertilization and Embryology Act. En China, el permiso terapéutico de la clonación está limitado y la prohibición de la clonación reproductiva no está claramente definida. La supervisión legal en China es simplemente la supervisión científica, pero existen varias críticas a esta comunidad por su falta de transparencia. En el caso de Japón, hay un permiso para la clonación terapéutica, pero está prohibida la clonación reproductiva. La supervisión legal en Japón son normas escritas bajo el Bioethics Guidelines. En Alemania, no está permitido el uso terapéutico de la clonación y de igual manera existe una prohibición en la clonación reproductiva. La supervisión legal de este país son leyes estrictas bajo el Embryo Protection Act. Pasamos ahora a Australia, donde existe el permiso terapéutico de la clonación, pero la clonación reproductiva está prohibida. Su supervisión legal es la regulación bajo el Research Involving Human Embryos Act. En el caso de Francia, el uso terapéutico de la clonación es legal, pero bajo ciertas restricciones, y existe una prohibición en la clonación reproductiva. La supervisión legal aquí está bajo el control del Código de Salud Pública. En India, el uso de la clonación terapéutica es permitido, pero existe una prohibición de la clonación reproductiva. La supervisión legal del país está bajo las pautas del Indian Council of Medical Research. En el caso de Rusia, el permiso de la clonación terapéutica es un poco limitado y la prohibición de la clonación reproductiva no está claramente definida. En cuanto a su supervisión legal, existe poca claridad en sus leyes de clonación humana. Finalmente, en el caso de Canadá, no se permite el uso de clonación con fines terapéuticos y la clonación reproductiva está altamente prohibida. La supervisión legal en Canadá está bajo el Assisted Human Reproduction Act, el cual prohíbe ambas formas de clonación. Pasando ahora entonces a los aspectos éticos de la clonación, pues puede haber un impacto en derechos humanos, dignidad e identidad. Conocemos ya que los clones son genéticamente idénticos, pues ya estos comparten un código genético idéntico con el individuo original, lo que puede llevar a que estos sean considerados como copias. También están las expectativas y comparaciones, pues los clones podrían enfrentar una presión social al ser comparados constantemente con el ser original. De igual manera, existe el impacto en la identidad personal, pues la falta de singularidad genética puede causar conflictos internos en el clon sobre su propósito en la sociedad. En cuanto a la instrumentalización, esta busca crear clones para satisfacer necesidades humanas como trasplantes de órganos o experimentación científica, y esto los reduce a herramientas y viola su valor intrínseco como personas. En cuanto a la deshumanización, existe el riesgo de que los clones sean tratados como ciudadanos de segunda clase o incluso como productos más que como seres humanos con derechos plenos. Para pasar entonces a lo un poco más controversial acerca de la clonación humana, existe el debate moral sobre estas prácticas. El concepto de jugar a ser Dios es una de las críticas más comunes hacia la clonación humana. Este argumento aborda cuestiones filosóficas, religiosas y sociales sobre si los humanos deberían tener el poder de crear la vida artificialmente. El debate sobre la ética de jugar a ser Dios se divide en dos temas principales. La creación artificial nos dice que la capacidad de clonar a un ser humano altera profundamente los procesos naturales de reproducción, lo que genera preocupaciones sobre la arrogancia humana al intervenir en estos procesos. En cuanto a la intervención ética, algunos críticos argumentan que la creación de clones cruza un límite ético importante, otorgando a los humanos un poder que no les corresponde. Dentro del debate moral sobre la clonación humana, existen diferencias culturales y religiosas. Dentro de las religiones abrahámicas como el cristianismo, judaísmo e islam, ellos ven la vida como un regalo divino
y consideran que la clonación humana interfiere con el orden sagrado de la creación. Las tradiciones orientales como el budismo e hinduismo tienden a ser más pragmáticas y consideran la clonación aceptable si se alivia el sufrimiento humano. En cuanto a las perspectivas seculares, en sociedades más laicas, la clonación se evalúa desde un punto de vista práctico, considerando los beneficios y riesgos para la humanidad. Para pasar entonces al futuro de la clonación humana, hay unos avances esperados en la medicina personalizada. Entre estos está el uso de la clonación para desarrollar terapias a medida que se combinen la edición genética y la regeneración de tejido. Está el potencial para clonar órganos y tejidos sin el riesgo de rechazo inmunológico, al igual que están las aplicaciones en el tratamiento de enfermedades genéticas complejas y en la investigación de enfermedades un poco más extrañas. Pasando entonces a la importancia de un marco ético robusto, entre esto está la necesidad de regulaciones internacionales que equilibren la innovación con los principios éticos, al igual que garantizar un acceso equitativo a las tecnologías de clonación y prevenir abusos, mientras que se debe fomentar un debate continuo que incluya perspectivas culturales, sociales y científicas. Como modo de conclusión, tenemos que la clonación y la edición genética ofrecen beneficios extraordinarios, como el desarrollo de tratamientos personalizados, avances significativos en la investigación biomédica y la posibilidad de preservar especies en peligro de extinción. Sin embargo, estos avances también plantean riesgos importantes como el abuso de la tecnología para fines no éticos, dilemas sobre la identidad y la dignidad humana y la posibilidad de aumentar las desigualdades sociales. Ante este panorama, es crucial establecer un marco regulatorio sólido a nivel internacional que promueva el uso responsable y equitativo de estas tecnologías. El futuro de la clonación dependerá de nuestra capacidad para equilibrar la innovación científica con los valores éticos y humanos, asegurando que se conviertan en herramientas para el beneficio común y no en instrumentos de exclusión o explotación. Estas fueron las referencias utilizadas para nuestro trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.